Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Presentamos la lección número 3, la jaula del pájaro. Tópicos del estudio. A plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. Después, el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Fíjate en que el que lleva al pájaro a la oscuridad es el mismo dueño. Es fácil entender que Satanás causa dolor, pero Dios mismo participaría activamente en guiarnos a los crisoles donde experimentamos confusión o dolor. ¿Qué ejemplos bíblicos recuerdas en los que Dios mismo conduce a la gente a experiencias que Él sabe que implicarán sufrimiento? ¿Cuáles crees que eran los nuevos cantos que Él quería que entonaran? Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Alguna vez caíste en una trampa o te topaste en un callejón sin salida? A veces puede ser agradable, como cuando entras en una sala y descubres que un grupo de amigos te estaba esperando y todos exclaman: ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Otras veces puede resultar bastante impactante y hasta muy desagradable. Desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios mismo dirigió cada etapa de su viaje, pero fíjate a dónde los condujo primeramente. A un lugar donde tenían el mar por delante, las montañas a ambos lados y el ejército de Faraón por detrás a la vista de ellos. ¿Por qué Dios llevó a los israelitas a un lugar donde sabía que les causaría terror? Al sacarlos de Egipto, Dios no quiso llevar al pueblo de Israel por el camino fácil para que no se arrepienta y se vuelva a Egipto. Sin embargo, los llevó a un callejón sin salida. Primero, para mostrar su poder salvador. Segundo, como testimonio para los incrédulos. Los israelitas tenían algo que aprender. Necesitaban comprender que Dios estaba con ellos y que podía ayudarles en cualquier situación o problema que enfrentasen. Durante estas dificultades, la clave para saber si realmente estamos siguiendo a Dios no necesariamente es la ausencia de pruebas o dolor, sino más bien nuestra disposición a que Dios nos instruya y la continua sumisión de nuestra mente y corazón a su dirección. ¿Qué aprendieron? Éxodo 14:31. Temor a Jehová. Creyeron en Jehová y Moisés. A veces resulta difícil confiar en Dios. Sin embargo, Dios constantemente está obrando maravillas para ayudar a nuestra fe, para despertar de nuevo el temor y la confianza en Él. Tras cruzar el Mar Rojo, Dios guió a Israel por lugares secos. Cuando sus reservas de agua estaban al límite, hallaron agua, pero el agua era insoluble. Tras sanar las aguas, Dios los llevó a un lugar donde no había agua. Parecía que Dios quería matarlos de sed. Quizás no obtengamos de Dios todo lo que queremos, pero ¿no deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos? No lo que pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Había una cosa que realmente los israelitas necesitaban y era agua. ¿Acaso no debemos esperar los cristianos que Dios supla nuestras necesidades básicas? Dios quería que fuesen conscientes de la situación en la que estaban y de que Él estaba con ellos siempre. Debían sentir su necesidad de Dios y aprender que separados de Él nada podrían hacer. Hay lecciones de confianza en la naturaleza. Las aves no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro
vuestro Padre Celestial las alimenta. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Las tentaciones pueden ser muy difíciles porque apelan a las cosas que realmente deseamos y siempre parecen surgir en los momentos de mayor debilidad. Lucas 4 es el comienzo de la historia de la tentación de Jesús por parte de Satanás y llama nuestra atención a algunos temas difíciles. A simple vista, pareciera que el Espíritu Santo lleva a Jesús a la tentación. Sin embargo, Dios nunca nos tienta. Más bien, como hemos visto, Dios nos lleva a crisoles de prueba. Lo notable de Lucas capítulo 4 es que el Espíritu Santo puede guiarnos a momentos de prueba que implican a las feroces tentaciones de Satanás. En esas ocasiones, cuando sentimos esas tentaciones con tanta fuerza, podemos malinterpretar y pensar que no hemos estado siguiendo a Dios correctamente. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación, ni debemos hacerlo nosotros. Una cosa es el tentado por nuestros malos deseos y otra es el colocados por Dios en un lugar o situación en la que permite que seamos probados. En el segundo caso, Dios nos somete a una prueba, nos coloca en un crisol para purificarnos o quemarnos si cedemos a la tentación. En estas situaciones debemos aferrarnos a las promesas de Dios e imitar la forma en la que Jesús hizo frente a la tentación. Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, simplemente nos está ayudando a crecer en la gracia. Pedro escribe a la gente que estaba pasando por dificultades y que a menudo se sentía muy sola. Pedro expresa que sabe que están afligidos en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir Pedro con expatriado de la dispersión? Ser cristianos en aquella época era algo nuevo. Los creyentes eran pocos y estaban diseminados en diversos lugares donde claramente eran una minoría que en el mejor de los casos era incomprendida y en el peor perseguida. Sin embargo, Pedro les asegura que estas pruebas no son azarosas ni caóticas. La fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. Como extranjeros, somos una minoría aislada, sometida a burla y persecución, la cual Dios permite para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo fortalecen las pruebas nuestra fe? Porque nos ayudan a mantener nuestra fe enfocada en la meta, porque nos ayudan a confiar en Dios a cada paso, porque permiten al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. A pesar de los difíciles o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista el fin último, la vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin dolor, sufrimiento ni muerte. Un joven había vivido una juventud muy problemática, drogas, violencia, incluso algún tiempo en la cárcel, pero luego, gracias a la bondad de un miembro de la iglesia local, a quien le había robado, el joven conoció a Dios y entregó su corazón a Jesús. Aunque todavía tenía sus problemas y luchas, y aunque todavía quedaban elementos en su pasado, era una nueva persona en Jesús. Amaba a Dios y buscaba expresar ese amor al obedecer sus mandamientos. Sintió la impresión de que debía ser pastor. Todo apuntaba a eso. Estaba respondiendo al llamado de Dios sin ninguna duda. En la universidad las cosas fueron bien al comienzo. Luego, una tras otra, las cosas empezaron a ir mal y su vida comenzó a desmoronarse. Su fuente de dinero comenzó a agotarse. Un amigo íntimo se puso en su contra con acusaciones que, si bien eran falsas, dañaron su reputación. Además, se enfermaba seguido. Nadie sabía qué tenía. Esto afectó sus estudios hasta el punto que temió tener que abandonarlos por completo. Para colmo, tenía una lucha terrible contra las drogas que se conseguían fácilmente en la comunidad local. En un momento, incluso cayó en ese asunto. No podía entender por qué estaba sucediendo todo esto, especialmente porque estaba seguro de que el Señor lo había guiado hasta esa institución. Se equivocó el joven
en eso? Toda su experiencia con Dios fue un gran error. Hasta los elementos más básicos de su fe estaban en duda. Imagínate que estás en la situación de Juan el Bautista, encerrado en la cárcel por defender la verdad, y parece que Dios se ha olvidado de ti. ¿Cómo mantener la confianza? ¿Qué hacer para no sucumbir o renunciar a la fe? La salida está en echar mano a las seguras promesas de Dios, confiar plenamente en todo lo que en su palabra nos ha dejado escrito. Nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. ¿Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas había deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiéramos dado a Él? Dios te bendiga.